¿Qué tal, estimados amigos y seguidores? Buenas noches. Los saludo con mucho gusto y bueno, les doy la bienvenida. En esta ocasión, bueno, pues voy a transmitir, su servidora va a transmitir sola el tema que ya habíamos comentado y que habíamos publicado, que es pensión alimenticia para adultos mayores o para personas de la tercera edad. Bien, bueno, pues vamos a iniciar con esta transmisión. El día de hoy, denme un momento. Muy bien. Muy bien, buenas noches, saludos. Lo que sucede es que estaba viendo a ver si sí estaba conectado o no estaba conectada, pero ya veo que sí, ya estoy recibiendo sus saludos. Edith, Jael, Jesús, Salva Pagús, Mercedes Reyes. Bueno, pues buenas noches, gracias por conectarse en esta ocasión. Y bueno, pues el tema de hoy va a ser un tema sumamente interesante porque la verdad es que es un tema que en pocas ocasiones llega a tratarse, llega a estudiarse o incluso llega a llevarse a la práctica. Este tema la verdad es que es muy interesante porque bueno, pues por ahí vemos en muchas ocasiones pues personas de la tercera edad que no tienen manera de solventar sus propias necesidades. Hay personas de la tercera edad que pues bueno, vemos todos los días estas historias que bueno pues durante su juventud o durante el tiempo que fueron productivos, bueno pues tuvieron una casa, tuvieron un hogar, tuvieron a su cargo sus hijos, obviamente bueno trataron de dar todo lo necesario a los hijos. Sin embargo, bueno pues ya cuando llegan a cierta edad, que es lo que nosotros denominamos o conocemos como tercera edad, bueno, pues es complejo, es complicado porque en muchas ocasiones estas personas no tienen la manera de solventar sus necesidades económicas, a veces no tienen ni siquiera un techo donde vivir y bueno, pues en ocasiones también los hijos pues tratan de alguna manera de deshacerse de ellos, de no tenerlos como carga dentro de sus hogares y bueno, pues es una cuestión muy lamentable. A mí la verdad es que en muchas ocasiones me han llegado al despacho directamente o personas de la tercera edad o vecinos o amigos que me preguntan, bueno, pues abogada, ¿qué podemos hacer en el caso de tal persona o yo que estoy sufriendo esta situación, que no tengo cómo solventar las necesidades económicas propias? Ya estoy en una tercera edad, ya no soy productivo, ya no puedo trabajar, ya estoy enfermo? Bueno, pues la opción para estas personas, por supuesto, bueno, pues es iniciar un procedimiento de pensión alimenticia, por supuesto, en contra de ¿quiénes? Pues en contra de sus hijos. ¿Cómo se inicia este procedimiento de pensión alimenticia? La verdad es que es poco conocida esta situación, pero sí se puede hacer. Una persona de la tercera edad puede pedir pensión alimenticia a sus hijos, sí puede pedir pensión alimenticia. ¿Tiene sustento legal, sustento jurídico? Por supuesto que sí. Nuestro Código Civil contempla en el apartado de alimentos que los padres también tienen posibilidad de pedir pensión alimenticia cuando se encuentran en una edad donde ya no pueden ser productivos y donde ya no pueden allegarse de las propias necesidades. Entonces, ojo, hay que tener cuidado con esto. ¿Por qué? Tenemos que tener cuidado porque, bueno, pues probablemente cuando a lo mejor voy a poner el ejemplo, ¿no? De una madre que necesita la pensión alimenticia para sus hijos. Bueno, pues la verdad es que es sencillo acudir a los tribunales, a los juzgados familiares y solicitar esta pensión alimenticia para los hijos menores de edad, porque bueno, obviamente tienen la presunción de necesitar esa pensión. Entonces, mientras estos hijos son menores de edad, la verdad que padre que van a recibir la pensión alimenticia de sus progenitores. Cuando llegan a su mayoría de edad, ya lo sabemos, si llegan a los 18 años y ya no estudian, bueno, pues esa pensión alimenticia puede ser cancelada. Sin embargo, si estos hijos llegan a los 18 años y continúan estudiando, probablemente pueden aspirar a la pensión alimenticia hasta los 25 años. Una vez que estos hijos, bueno, pues ya tienen probablemente estos 25 años, ya están titulados, ya están trabajando,
En muchas ocasiones los padres llegan y cancelan la pensión y estos hijos dicen, bueno, pues qué padre, ya me dieron mi pensión alimenticia, adiós papá, muchas gracias, ahí nos vemos, no quiero saber nada de ti. Pero ¿qué es lo que pasa? Bueno, pues a la postre, obviamente esta obligación se revierte. ¿Por qué? Porque entonces estos hijos que en un futuro van a ser hijos productivos y que van a ser hijos fuertes, van a tener la posibilidad y la obligación de cumplir y de pagar pensión alimenticia a estos padres que en algún momento también les proporcionaron lo necesario. Entonces, eso es muy importante conocerlo y saberlo. ¿Los hijos tienen obligación de otorgar pensión alimenticia a los padres? Sí. ¿Existe instrumento legal para que estos hijos puedan o se vean obligados a otorgar esta pensión alimenticia? Por supuesto que sí. ¿De qué manera? Bueno, pues a través de un juicio normal de pensión alimenticia. Sin embargo, bueno, pues ahora el actor va a ser el padre, la madre, o puede ser incluso que ambos puedan solicitar la pensión alimenticia a los hijos. ¿A qué hijos podrían solicitar esta pensión alimenticia? Puede ser a uno, por ejemplo, ¿no? Hablemos de unos padres que tienen a lo mejor 4 hijos, entonces los padres pueden solicitarle pensión alimenticia a 1, a 2 o a los 4 hijos. ¿Cómo podrían determinar a quién pedirle pensión alimenticia? Bueno, pues desgraciada o afortunadamente tendrían que pedirle pensión alimenticia a lo mejor al que tuviera mayor posibilidad económica de proporcionárselas. Sin embargo, aun cuando a lo mejor los 3 hijos estén en un nivel económico no tan alto y no con tanta posibilidad de otorgarles pensión, es obligación de los hijos otorgar esta pensión alimenticia. Como lo comento, puede solicitarse la pensión, puede solicitársele o demandársele a uno de los hijos, a 2 o en su totalidad. No hay algo que determine en contra de quién se va a iniciar la demanda, pero sí también hay algo importante. Por ejemplo, hablemos de unos padres que tienen 4 hijos, volvemos al ejemplo de los 4 hijos, y estos padres dicen, bueno, pues deciden solo pedirle la pensión alimenticia a uno de los hijos. Entonces este hijo lo que sí puede hacer en este juicio es decir, bueno, pues es que yo tengo otros 3 hermanos, entonces yo llamo al juicio como terceros interesados a mis otros 3 hermanos. ¿Para qué? Para que de alguna manera los 4 hermanos dentro de este juicio nos veamos obligados a cumplir de manera proporcional cada uno de nosotros con el cumplimiento de la obligación alimentaria respecto de nuestros padres. Entonces, sí puede pedirse solamente a uno de los hijos, puede pedirse a 2 o a la totalidad. Y si es que solamente se le pide a uno, ese uno puede llamar a juicio a sus hermanos y decir, hey, yo tengo otros 3 hermanos, o tengo otros 2, o tengo otros 4, y no solamente la obligación debe de recaer sobre mis hombros, también debe de recaer sobre los hombros de mis otros hermanos. ¿Por qué? Porque al final del día todos somos hijos y todos tenemos obligación alimentaria respecto de nuestros padres. ¿Cuál va a ser el porcentaje que a lo mejor en un momento dado o la cantidad que en un momento dado el juez determine como pensión alimenticia para estos padres? Bueno, pues se va a aplicar exactamente igual que se aplica como si solicitáramos la pensión alimenticia para un hijo. El juez determinará según su criterio, bueno, pues si los hijos que van a ser demandados para la pensión alimenticia tienen un salario determinado, trabajan formalmente, entonces el juez determinará cuál será el porcentaje adecuado según las necesidades de estos padres y, por supuesto, según las posibilidades de los hijos. Se van a aplicar exactamente las mismas reglas que para la pensión alimenticia de los hijos. Yo sugiero que en el caso igual que he sugerido para pedir pensión alimenticia para los hijos, en el caso de pedir pensión alimenticia para los padres, bueno, pues sugiero que estos o el abogado que represente a los padres, bueno, pues de alguna manera busque la forma de determinar la necesidad líquida o la necesidad económica de estos padres. ¿Cómo va a determinar el abogado la necesidad líquida o la necesidad económica de los padres? En igualdad de circunstancias como si se solicitara para un hijo. A través de una planilla de gastos. En esta planilla de gastos, bueno, pues deben de señalarse
punto por punto, bueno, pues qué rubro es el que se necesita cubrir para esta persona de la tercera edad y cuál es el monto que se va a cubrir. ¿Qué vamos a hacer en nuestra planilla de gastos? Bueno, pues a señalar a lo mejor, por ejemplo, despensa o comida, vestido, médico, medicinas, a lo mejor servicio de luz, servicio de agua, todas las necesidades, por supuesto, básicas y las necesidades más imperantes de estos adultos mayores o de estas personas de la tercera edad son las que se van a enlistar en esta planilla de gastos junto con los montos de las cantidades que estos necesitan para poder solventar sus necesidades básicas. Entonces, así es la manera en que nosotros vamos a determinar la cantidad líquida o la cantidad necesaria para cubrir estas necesidades alimentarias de estos adultos de la tercera edad. Voy a empezar con a resolver algunas preguntas porque ahorita me estaba fallando un poquito el teléfono para poder regresarme. Aquí me preguntan que si existe una sentencia y se otorga una pensión alimenticia provisional para un infante en el Estado de México, pero la madre solicita en otro juzgado de la Ciudad de México la pensión alimenticia por comparecencia, solicita por comparecencia y le descuentan sobre esta última, ¿esto es legal aún sabiendo la madre sobre el juicio y fue emplazada legalmente? Bueno, esta pregunta es más sobre menores de edad, no importa, la voy a contestar, pero recuerden que nuestro tema es pensión alimenticia para personas de la tercera edad. Con gusto, Wicha, te la contesto. Aquí hay que tener mucho cuidado. Yo me he encontrado con algunas dificultades de esta situación. Hay muchos abogados que la verdad son muy tramposos y son muy mañosos para trabajar. Este tipo de cosas la verdad es que no deberían hacerse y no deberían de tolerarse. A mí me pasó exactamente lo mismo, que en una ocasión a un cliente lo demandan en el Estado de México y lo demandan en la Ciudad de México. Y en ambos lugares le ordenan o le decretan una pensión alimenticia provisional. Entonces, en ambos lados solicitan el oficio de descuento y lo presentan en el lugar, en el centro de trabajo de este señor. Entonces, le estaban descontando una pensión alimenticia doble por un solo hijo. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Bueno, pues hay que ver si en cuál juicio tú prefieres que se quede tu asunto. Entonces yo te recomendaría que, bueno, por ejemplo, si tú quieres que tu juicio se quede en la Ciudad de México, entonces solicites una copia certificada de la demanda, del auto que decreta la pensión alimenticia y solicites una copia certificada del emplazamiento. Y bueno, obviamente si ya se giró el oficio, ya se diligenció, una copia certificada del oficio de descuento. Con eso te presentas al Estado de México a través de una promoción, por supuesto, informando en el juzgado del Estado de México que esta persona solicitó una pensión alimenticia en ambas entidades con el ánimo de obtener un lucro indebido y que por consiguiente solicita se deje sin efecto la medida provisional de la pensión alimenticia que ya te determinaron en ese juzgado, en virtud de que en otro juzgado también ya te la determinaron, te extendieron el oficio e incluso ya se le está haciendo ese descuento de pensión alimenticia. Entonces, eso es lo que tienes que hacer porque por supuesto que estas prácticas son completamente reprobables, reprochables y no deberíamos hacerlas. Entonces, bueno, pues hay que hacer esta situación, Wicha. Sí me gustaría que si van teniendo ustedes sus preguntas, la verdad es que me gusta esta dinámica, ir exponiendo el tema y que me vayan haciendo las preguntas y las vamos contestando con muchísimo gusto. Aquí me pregunta Agustín Gómez. Dice, buenas noches, licenciada, saludos desde Tabasco. Si ya existe decretada la pensión alimenticia por sentencia definitiva, ¿el concubino está obligado a continuar dejando que viva en la casa que solo el concubino está pagando a la concubina, siendo que ya terminó la relación? Bueno, mira, aquí la verdad es que hay varias circunstancias que tomar en consideración. Me comentas que ya hay una pensión alimenticia decretada. Recordemos, la pensión alimenticia, ¿qué incluye esta pensión alimenticia? La pensión alimenticia incluye un todo. El concepto de alimentos incluye, bueno, pues propiamente lo que es la comida, el vestido, el calzado, el médico, las medicinas e incluso la habitación.
Entonces, en estricto sentido, la pensión alimenticia que este concubino le otorga a su concubina, eso le debería ser suficiente para solventar todas sus necesidades, incluso la habitación. Estrictamente, el concubino no tendría por qué dejar que esta concubina continuara viviendo en la casa que él está pagando y que es de su propiedad. Sin embargo, hay que tener cuidado porque actualmente existe una figura por ahí que se llama pensión alimenticia compensatoria, o también hay otra figura que se llama indemnización compensatoria. Entonces, habría que ver si esta persona de alguna manera o la pensión alimenticia que le señalaron únicamente es pensión alimenticia, o se trató algún tema de pensión alimenticia compensatoria, o se está tratando algún tema también de indemnización compensatoria. Recordemos que los concubinos ahora tienen derecho también a esas indemnizaciones compensatorias. ¿Qué quiere decir? Que bueno, pues si el concubino, por ejemplo en este caso el señor, tuvo posibilidad durante el concubinato de allegarse de bienes porque él salió y trabajó y la señora solamente se dedicó al hogar exclusivamente, o a lo mejor trabajó pero ganaba menos, entonces ella tendría derecho a acceder a una indemnización compensatoria. ¿Qué quiere decir? A la repartición de los bienes que se hubieran dado durante el concubinato. Entonces habría que analizar bien el asunto, el tema, pero si solamente hablamos de una pensión alimenticia por la necesidad que ella tiene de allegarse de alimentos y no hay ningún tema de indemnización compensatoria, el señor no tiene por qué permitir que esta señora siga viviendo en esa vivienda si él es el que está pagando o él es el dueño de esa propiedad. Milagros Marroquín me dice: hola, buenas noches. Mi hija tiene 18 años, no está estudiando ni trabajando, vive con una de sus tías en Ciudad de México, pero su mamá cobra la pensión en Cancún y con esa pensión mantiene otros hijos que tuvo con otra pareja. ¿Qué puedo hacer? Bueno, pues por supuesto que hay que hacer la cancelación de la pensión alimenticia. Si la hija ya tiene 18 años y nosotros estamos seguros que ella no estudia ni trabaja, entonces hay que iniciar un procedimiento para cancelar la pensión alimenticia con motivo de la mayoría de edad. Esta hija tendría que emplazarse a juicio, hay que notificarla de la demanda, demandarle la cancelación de la pensión alimenticia. Hay que notificarle que ella está demandada por la cancelación y ella tendría que venir a juicio a comprobar que aun cuando tenga 18 años necesita que se le siga suministrando esta pensión alimenticia. La carga de la prueba ahora es de la hija, ya no es de usted. Usted únicamente va a ir a juicio y va a decir: yo soy el papá de esta niña, tengo decretada una pensión alimenticia, ella es mayor de edad, exhibo su acta de nacimiento, tengo conocimiento que no estudia ni trabaja y por consecuencia no tiene necesidad de seguir percibiendo los alimentos. Entonces ella tendría que venir a juicio y comprobar lo contrario. La carga de la prueba va a ser ella y ella es la que tendría que decir y acreditar: no es cierto lo que dice mi papá, porque yo continúo estudiando o porque yo sigo necesitando la pensión, y tendría que acreditarlo. Pero la verdad es que no es fácil que un mayor de edad, un hijo mayor de edad, pueda acreditar que sigue o que continúa necesitando la pensión alimenticia. Entonces, bueno, ya nos desviamos un poquito. Vamos a retomar el tema que es pensión alimenticia para personas de la tercera edad o adultos mayores. Entonces, les decía yo, hay que hacer las necesidades de la persona adulto mayor o de la tercera edad, hay que hacerlas líquidas o hay que medirlas de alguna manera. ¿A través de qué? A través de la planilla de gastos. Entonces nosotros le vamos a decir al juez: esta es la planilla de los gastos básicos y necesarios que necesita esta persona o esta pareja de la tercera edad para solventar sus necesidades. Entonces el juez lo que va a hacer es ordenar. Si el papá dice: bueno, mis hijos o mi hijo trabaja en tal empresa o trabaja en tal institución, entonces el juez va a ordenar que se gire un oficio a esa empresa, a ese patrón, para que ese patrón informe cuál es el monto de sus ingresos de manera mensual, ingresos ordinarios e ingresos ordinarios. ¿Para qué? Para que el juez también pueda medir la proporcionalidad que tiene esta persona para poder cumplir con la obligación alimentaria respecto de sus padres. Si el hijo no tiene un trabajo formal, entonces el juez lo que va a hacer es, va a requerir a este hijo para que informe bajo protesta de decir verdad
cuál es el monto y la fuente de sus ingresos. Entonces, una vez que el juez tiene determinada o puede medir esta situación, el juez va a ordenar una pensión alimenticia provisional primero. ¿Para qué? Bueno, para no dejar en estado de indefensión a estos adultos mayores y tengan la manera o la forma de solventar estas necesidades básicas, que es, bueno, obviamente, pues el sustento diario para poder sobrevivir. Y obviamente, bueno, pues en el juicio, la verdad es que una persona de la tercera edad tiene, el juez puede determinar que tiene la presunción de necesitar alimentos. ¿Por qué? Por la vulnerabilidad de su edad. Es igual que los hijos. En el caso de las esposas y en el caso de los hijos menores de edad, tienen la presunción de necesitar alimentos. Bueno, pues esa presunción de necesitar los alimentos también de igual manera se hace extensiva a las personas de la tercera edad. ¿Por qué? Porque son personas que ya están en un grupo vulnerable donde, bueno, pues probablemente se encuentran enfermos, probablemente se pudieran encontrar incluso hasta en situación de calle, a lo mejor no pudieran ya incluso caminar, pudieran presentar algunas discapacidades motrices, algunas discapacidades mentales. Entonces eso hace que estas personas tengan la presunción de necesitar los alimentos. Entonces, por esa situación, bueno, obviamente el juez va a procurar los derechos fundamentales, los derechos humanos de estas personas de la tercera edad y, por supuesto, que va a condenar al pago de pensión alimenticia, primero provisional y posteriormente definitiva a los hijos. ¿Para qué? Para que, bueno, proporcionen esa pensión alimenticia. En muchas ocasiones, la verdad es que este tema es poco conocido y la verdad es que con la experiencia que yo tengo, no hay muchos juicios de esta índole en los juzgados. Son pocos los padres que llegan a demandar a los hijos. ¿Por qué? Porque no lo saben o porque tienen miedo de que probablemente a lo mejor los jueces no los van a ayudar, o también probablemente pues de alguna manera los hijos pues se van a ir en su contra. Entonces, bueno, pues no hay que dejarnos guiar por ese miedo. Si nosotros somos adultos mayores y bueno, pues estamos obviamente viendo esta transmisión o conociendo este tema, bueno, pues hay que dejar el miedo a un lado. ¿Por qué? Porque al final del día también tenemos derechos. Entonces, ¿cuáles son nuestros derechos? Bueno, pues obviamente tener una vida digna, así como nosotros en su momento proporcionamos una vida digna a los hijos, igualito tenemos derecho a recibir una vida digna, un trato digno y a recibir lo necesario, lo mínimo necesario para poder sobrevivir. ¿Qué pasaría? Porque muchas veces también igual, así como me han llegado adultos mayores a solicitar la asesoría para que pueda representarlos y pedir pensión alimenticia, en igualdad de circunstancias también he tenido personas, clientes que han llegado y me han dicho: oiga, abogada, fíjese que pues, ¿qué cree? Que mi papá o mi mamá me demandaron la pensión alimenticia, o en conjunto me están demandando la pensión alimenticia. Sin embargo, pues la verdad es que mi papá es pensionado. Mi papá es pensionado por el IMSS, porque pues trabajó muchos años en una empresa particular, le dan una pensión, y mi mamá pues de alguna manera tiene la pensión que otorga el gobierno. Entonces, ¿cómo le puedo hacer? Porque la verdad es que pues con lo que gano no me alcanza, ¿no? Entonces también hay que tomar en cuenta estas particularidades. Para el caso de estos adultos mayores o personas de la tercera edad que sí cuentan con un ingreso, por mínimo que sea, a través de una pensión del IMSS, a través de una pensión del ISSSTE o a través de una pensión de las que ahora otorga el gobierno, entonces ya no tienen esa posibilidad de poder obtener una pensión alimenticia. ¿Por qué? Porque la pensión alimenticia para esos casos, si bien es cierto, tienen la presunción de necesitar alimentos, pero también tienen un ingreso por mínimo que sea. Entonces, bueno, en esos casos ya no pueden ser ellos sujetos a adquirir una pensión alimenticia a través de los hijos. ¿Por qué? Porque tienen una forma de obtener un sustento mínimo. Bueno, en el caso, por ejemplo, de las pensiones de seguridad social o en el caso de las pensiones de gobierno, se supone que esas pensiones, por mínimas que sean, están pensadas ¿para qué? Para solventar las necesidades mínimas y básicas de una persona de la tercera edad. Entonces, lamentablemente, si estos adultos mayores o estas personas de la tercera edad se encuentran en este supuesto, que gozan
de poder obtener una pensión, ya sea por seguridad social o que están obteniendo una pensión del gobierno, entonces ya no son sujetos de poder obtener la pensión alimenticia de los hijos. Entonces también hay que tener en consideración esa parte. ¿Por qué? Porque pues también igual nosotros como abogados, si llega una persona y me dice, oiga, ¿sabe qué? Quiero una pensión alimenticia porque la verdad es que no me alcanza con lo que me da el gobierno o no me alcanza con lo que me dan en mi pensión de seguridad social, pero quiero obtener un poco más y quisiera demandar a mis hijos, hay que ser honestos. En realidad no serían sujetos a obtener esta pensión alimenticia. ¿Podría intentarse el obtenerla? Sí, sí podemos intentarlo. ¿Lo vamos a ganar? Pues con seguridad no, o en su caso tendríamos que estar sujetos al criterio del juez que le corresponda conocer de nuestro asunto. Y bueno, aquí tengo otras preguntitas, vamos a contestarlas. Dice, buenas noches, licenciada Gaby. Una pregunta, un juicio de alimento, la acreedora alimentaria cobraba, cobraba a su mamá, pero ahora ella es mayor de edad. ¿A quién se le debe promover la cancelación de la pensión alimenticia? ¿A la mamá que la representaba en el juicio o ambas solamente o a la acreedora? La verdad es que es una pregunta muy interesante. ¿Por qué? Porque esto causa mucho conflicto al momento de plantearnos los asuntos. Esta persona a la cual se le va a cancelar la pensión alimenticia en su momento fue menor de edad y fue representada por la mamá. Entonces, ahora lo que se tiene que hacer es, por supuesto, traer de vuelta del archivo, porque este expediente seguramente se encuentra en el archivo. Hay que solicitar la devolución del expediente del archivo y hay que notificarle a la mamá la llegada de los autos. ¿Qué significa la llegada de los autos? Que el expediente fue devuelto al juzgado de origen. Entonces, cuando el expediente sea devuelto al juzgado de origen, lo que hay que notificarle a la mamá es que ese expediente regresó al juzgado. Se le dice que se le notifica la llegada de los autos. Únicamente hay que notificarle eso a la mamá. ¿Por qué? Porque en su momento efectivamente ella fue quien representó a la hija que ahora es mayor de edad. Pero a quien hay que emplazarle el juicio de cancelación de pensión alimenticia es a la hija. La mamá ya no tiene absolutamente nada que ver. ¿Por qué? Porque la hija, una vez que cumple la mayoría de edad, bueno, pues deja de necesitar esa representación de la mamá. Ella, bueno, ha adquirido la capacidad de goce y la capacidad de ejercicio. Entonces, en esa virtud, la demanda de cancelación de pensión alimenticia se le tiene que notificar a la hija. La llegada de los autos se le tiene que notificar a la mamá. Entonces, creo que con esto queda satisfecha tu pregunta, Arali, con muchísimo gusto. Y me pregunta Juan Luis Loya, dice, Lic, ¿qué pasa si estos adultos en su momento no cumplieron con sus hijos en cuanto a alimentos? También se refiere, ¿aún así tendrían derecho a exigirlos? Pues sí, desgraciadamente, en cualquier caso, ya sea que estas personas que ya llegaron a esta tercera edad, aun cuando no hayan cumplido con sus hijos, por supuesto que tienen derecho a recibir la pensión alimenticia e incluso a exigir pensión alimenticia por parte de estos hijos. ¿Por qué? Porque el derecho trata por igual a las personas. El derecho no puede tratar desigual a uno y desigual al otro. La aplicación del derecho y de los principios de derecho no pueden aplicarse de diferente manera, tienen que aplicarse en igualdad de circunstancias. No puede decirse a este señor, como no cumplió con sus obligaciones de crianza y obligaciones alimentarias con su hijo, a este no le den pensión, pero a este que sí fue un papá que cumplió en todo momento, a él sí. Entonces, como el derecho no distingue, la aplicación del derecho no distingue, sí pueden un papá que fue incumplido con sus hijos y que a lo mejor fue golpeador y que a lo mejor fue el papá más malo del mundo, sí tiene derecho a poder exigir el pago de la pensión alimenticia. Emily Álvarez dice, mi mamá tiene mal tanto el nombre como apellidos. Ha vivido en el Estado de México, pero se registró en otro estado. ¿Puede hacer el juicio donde actualmente vive? Bueno, ahí dice que tiene mal el nombre como en los apellidos. Bueno, aquí habría que ver, Emily, en cuáles documentos tiene mal su nombre. Aquí habría que ver si tiene su nombre mal
no sé, en el acta de nacimiento, en las actas de nacimiento de sus hijos, en qué documentos oficiales es donde tiene mal el nombre. Para de ahí tenemos que partir qué es lo que se tiene que hacer y dónde tiene que acudir para corregir esta parte que tenga mal de su nombre. Entonces sería bueno que nos dijeras en qué documentos es donde tiene mal el nombre, por qué. Y entonces sí, bueno, pues ya te damos las indicaciones que tendría que seguir y dónde tendría que iniciar ya sea un proceso legal o una cuestión administrativa dentro del registro civil. Arali Cruz, muchas gracias, licenciada Gaby, me quedó muy clara su explicación. Muchísimas gracias, Arali, y bueno, pues obviamente te invito a que nos sigas en nuestras transmisiones los días lunes, miércoles y viernes, y bueno, por supuesto que también los invito a que compartan esta información. Ya saben, primordialmente, pues bueno, va dirigida a las personas que necesitan estas asesorías, que necesitan este conocimiento, porque a lo mejor no tienen para pagar un abogado o desconocen estos temas. Y también, bueno, están dirigidas, por supuesto, a colegas abogados, a estudiantes de derecho y a cualquier otra persona que quiera empaparse un poquito de esta cultura jurídica. Bueno, pues ayúdenos, por favor, a difundir estas transmisiones y continúen ustedes también siguiéndolas. Muchísimas gracias. Adris Moreno. Dice, licenciada, buenas noches. ¿Qué pasa cuando alguno de los padres que necesita de la pensión alimenticia ya no puede valerse por sí mismo? ¿Quién lo puede representar para que sus hijos le den pensión alimenticia? Esta también, fíjate que es una muy buena pregunta, Adris. Aquí estas personas podrían acercarse primordialmente y primeramente pueden acercarse a lo que es el DIF. ¿Por qué? Porque el DIF es una institución precisamente creada y pensada para poder ayudar y asistir a los más necesitados y a quienes no tienen forma de poder representarse por sí mismos. Entonces, la primera instancia a la cual podríamos nosotros acercar a una persona que está en estas condiciones, que ya no puede valerse por sí misma, es por supuesto acercarnos de alguna manera al DIF. Entonces, podemos acercarnos al DIF. Si hay otra opción, también podemos acercarnos en todos los tribunales. Hay abogados de oficio. Podemos acercarnos a un abogado de oficio también para que pueda darle la representación a este adulto mayor que ya no puede valerse por sí mismo. E incluso la verdad es que podemos ir más allá. Incluso cualquier persona, cualquier vecino o cualquiera que quiera otorgarle una ayuda a este adulto mayor puede acudir a un juzgado y solicitar en la representación de este adulto mayor, obviamente, la pensión alimenticia. Ahí, bueno, si va algún vecino, alguna persona que quiera ayudarlo, bueno, ahí la complejidad en la que nos vamos a encontrar es, bueno, pues que quién va a ser el administrador de estos montos. Entonces, bueno, pues ya el juez tendrá que determinar de qué manera estas personas tendrán que hacerse cargo de los hijos, porque incluso el juez hasta pudiera obligar a que estos hijos integren a sus padres, por supuesto a su familia, porque recordemos que hay dos maneras de poder cumplir con la obligación alimentaria. Uno es con el pago en efectivo para la pensión alimenticia, y otra también puede ser a través de la integración del acreedor alimentario a la familia. Entonces, si existiera una circunstancia de esta manera y la persona a lo mejor no hay quien lo allegue al DIF, pudiera ser cualquier persona que quiera ayudarlo, cualquier vecino, pero entonces ahí el juez determinaría quién va a hacerse cargo de estos montos, quién lo va a administrar, o en su caso podría incluso condenar a los hijos a llevarse al padre, a integrarlo a su familia, y que de esa manera, por supuesto, bueno, pues haga el cumplimiento de esta obligación alimentaria. En el caso, la verdad es que en el caso de que si el juez determinara que el hijo tuviera que integrar al padre a su familia, la verdad es que yo iría más lejos, solicitaría que el juez determinara una medida o incluso solicitar el apoyo del área, de la parte de trabajo social, para que mensualmente, semestralmente o anualmente esta familia tuviera una visita
de un trabajador social que pudiera verificar incluso el estado en el cual se encuentra este adulto mayor, porque también puede ser que se lo lleven y lo dejen ahí aventado como mueble, o que se lo lleven y después lo vayan a aventar a un asilo. Entonces podríamos solicitar una medida de ese tipo, que a través de un trabajador social que gradualmente o eventualmente vaya a hacer visitas domiciliarias, pudiera constatar que efectivamente este señor o esta señora o esta pareja están siendo cuidados y el hijo está cumpliendo con esta obligación alimentaria. Entonces, bueno, pues espero que haya sido satisfecha la pregunta. Por aquí, ¿quién más me está preguntando? Dice, la cesación de la pensión alimenticia se promueve por incidente o por separado. Raimundo, la cesación de la pensión alimenticia, dependiendo en el lugar donde nosotros nos encontremos, dependiendo del estado, porque cada estado tiene tratamientos diferentes para los juicios. Por ejemplo, si nosotros nos encontramos en la Ciudad de México, podemos hacerlo a través de la vía incidental. Si nosotros nos encontramos, por ejemplo, en el Estado de México, se tiene que hacer a través de un juicio nuevo. Entonces, dependiendo de la entidad donde nosotros nos encontremos, es como vamos a hacer la tramitación de la cesación o cancelación de la pensión alimenticia. Entonces, sí depende del estado donde tú te encuentres, nada más habría que investigar, bueno, pues cuál es, si en los tribunales los tribunales familiares, los juzgados familiares donde se llevaron los asuntos, si se permite hacer tramitaciones vía incidental, sería vía incidental. Si no se están contemplados los incidentes dentro de esa legislación, entonces tendrán que hacerse como un juicio nuevo. Dice, la madre demanda a su hijo pensión alimenticia provisional, siendo una persona de 43 años, y manifiesta que se encuentra enferma y no puede trabajar, ya que padece síndrome de vértigo de Meniere. ¿Es procedente que el juez decrete pensión alimenticia? En este caso, bueno, no hay una... esta persona no se encuentra en el rango de persona de la tercera edad. Sin embargo, ese padecimiento de vértigo de este tipo es un padecimiento terrible. La verdad es que imposibilita a las personas incluso andar solas en la calle, o incluso les imposibilita la movilidad dentro de sus propias casas. ¿Por qué? Porque este vértigo causa mareos insoportables que en cualquier momento pensamos que nos vamos a desmayar, o incluso se sufren desmayos en cualquier momento. No es controlable esta enfermedad, entonces pudiera ser que sí sea posible que el juez decrete la pensión alimenticia. Sin embargo, aquí en este caso en particular, lo que tiene que hacer la persona, bueno, el abogado de esta señora, o en su caso, el abogado del hijo, es solicitar que se elabore un estudio, un peritaje médico específico. Hay que ver cuál es el especialista médico que se encarga de atender este tipo de padecimiento. ¿Para qué? Para ofrecer una pericial médica específica que determine si efectivamente la señora sufre o tiene este padecimiento. Si este padecimiento es crónico, o si el padecimiento tiene algún tratamiento que a la postre pudiera superarse. Si es que dentro de las periciales o del resultado de las periciales se determinara que el padecimiento es crónico, que el padecimiento efectivamente le imposibilita a la señora tener una vida normal, poder trabajar o poder allegarse de sus necesidades básicas para sobrevivir, entonces sí es posible que se le condene a este hijo al pago de una pensión alimenticia. Pero sí tiene que acreditarse fehacientemente que la señora sufre este padecimiento y que el padecimiento además le imposibilita tener una vida normal y poder allegarse de los medios económicos necesarios para solventar sus necesidades. Entonces, aquí nada más hay que tener cuidado, depende a quién tú estás defendiendo, si a la señora que está solicitando la pensión, o al hijo, que obviamente me imagino que lo que quiere evitar es pagársela. Sí te recomiendo que se ofrezca esa pericial médica especializada con el perito médico especialista,
en este rubro. ¿Para qué? Para que se determine si efectivamente la señora, bueno, pues va a estar con esta enfermedad crónica y le va a limitar la vida. Entonces, bueno, pues hay que tener muchísimo cuidado. La verdad es que sí, si nosotros vamos a presentar las demandas o si nosotros vamos a hacer la defensa de este tipo de juicios. ¿Por qué? Porque efectivamente nos podemos encontrar con que hay personas que a lo mejor no han llegado a esta edad que se tiene considerada o calificada como persona de la tercera edad, o ahora que se les denomina adulto mayor. ¿Por qué? Porque pudiera ser que si alguien más joven pueda solicitar la pensión alimenticia de los hijos siempre y cuando tenga una discapacidad tal que no le permita llevar una vida normal, y que además de ello, bueno, pues también no le permita tener una actividad económica con la cual pueda solventar sus propias necesidades. El punto importante, el punto básico de las pensiones alimenticias es esa, que quien solicita la pensión alimenticia no puede llegarse de recursos económicos propios para poder solventar esas necesidades. Entonces, sí hay que tener cuidado con las peticiones de las pensiones alimenticias, sobre todo cuando se trata de hijos mayores de edad que están estudiando, hijos mayores de edad que son discapacitados o adultos mayores, o en su caso, bueno, como el caso que nos está comentando Lex Armstrong, que bueno, pues esta persona no ha llegado a los 60 años, sin embargo, pues sí tiene una discapacidad que no le permite llegarse de recursos económicos propios. ¿Cuáles son las pruebas que nosotros vamos a poder ofrecer en un juicio de esta índole? Por supuesto, la prueba pues más importante cuando sí se trata de adultos mayores, para tener la presunción de necesidad de alimentos, es obviamente pues la acta de nacimiento con la cual nosotros acreditemos que efectivamente la persona que está solicitando la pensión alimenticia pues es un adulto mayor. En el caso como de la señora de 43 años que está solicitando una pensión alimenticia por una enfermedad que la incapacita para trabajar, ahí lo que tendríamos que exhibir, además adicional al acta de nacimiento, tendríamos nosotros que exhibir también igual un estudio, una constancia médica a través de la cual un médico determine cuál es la enfermedad que nos está incapacitando para poder trabajar. Solo en el caso de las personas que son menores de 60 años, digamos. También tenemos nosotros que exhibir las actas de nacimiento de los hijos que vamos a manifestar, que obviamente que nosotros tenemos. ¿Para qué? Para establecer, por supuesto, el vínculo paterno-filial. Así como nosotros cuando representamos a un menor de edad, exhibimos, pues por supuesto, la acta de nacimiento para acreditar el vínculo paterno-filial del niño con el papá. Bueno, pues en este caso también igual vamos a exhibir las actas de nacimiento de nuestros hijos para acreditar este vínculo paterno-filial. También igual, bueno, pues vamos a ofrecer como prueba, obviamente, lo que yo les comentaba, como la, se me olvidó ahorita, la planilla de gastos, perdón. También la planilla de gastos, bueno, pues forma parte de las pruebas importantes que nosotros necesitamos exhibirle al juzgado, pues para que mida la necesidad que tienen estos adultos mayores. Y obviamente, bueno, pues también igual, como seguramente estos adultos mayores necesitan llegar a una instancia judicial porque los hijos se niegan a darles la ayuda de manera voluntaria, también nosotros podríamos ofrecer como prueba las testimoniales de personas que conozcan los hechos, que sepan que obviamente nos hemos acercado a los hijos y que los hijos se niegan rotundamente a llegar a sus padres de la ayuda para que ellos puedan solventar sus necesidades. Obviamente, pues vamos a ofrecer también la confesional en los estados donde todavía se manejan las pruebas confesionales, y en los estados donde ya no exista la confesional, sino exista la declaración de parte, bueno, pues vamos también nosotros a ofrecer esta declaración de parte. Recordemos que cualquier medio que sea considerado
como elemento probatorio, puede traerse a juicio como prueba para poder acreditar nosotros siempre nuestras acciones, siempre y cuando, bueno, pues esos medios de prueba que vamos a llegar no sean contrarios al derecho, no sean contrarios a las buenas costumbres. Y bueno, cualquier medio de prueba, la ley lo dice, todos los medios de prueba son bienvenidos siempre y cuando sean permitidos por la ley. Me hacen otra pregunta, dice: buenas noches, y si el adulto mayor cuenta con bienes inmuebles de su propiedad, ¿aún así se puede demandar alimentos a sus hijos? Mira, qué bueno, esta es otra excelente pregunta que nos puede dar otro panorama. Si el adulto mayor tiene propiedades, bueno, pues entonces esa va a ser una buena defensa. ¿Por qué? Porque efectivamente ya no sería tan factible que pudiera solicitar la pensión alimenticia. ¿Por qué? Porque tiene propiedades para probablemente poner en renta o venderlas y poder solventar sus propias necesidades, siempre y cuando no sea el lugar o la casa donde vive el adulto mayor. Si el adulto mayor tiene una sola propiedad y en ese lugar es donde vive, bueno, pues entonces una cosa es que tenga un lugar donde vivir y otra cosa es que no tenga para llegarse de medios económicos para solventar sus necesidades. Entonces, si el adulto mayor es dueño de la casa donde vive, pues sí puede solicitar la pensión alimenticia a los hijos. ¿Por qué? Porque si él se deshace de esa propiedad, entonces después, ¿dónde va a terminar viviendo? No puede terminar viviendo en la calle. Sus derechos fundamentales lo protegen a tener una vivienda digna. Si el adulto mayor tiene varias propiedades, además de la propiedad donde vive, entonces sí puede ser una buena excepción y defensa por parte de los hijos y argumentar, bueno, mi padre a lo mejor en este momento no trabaja, no tiene una forma de llegarse de medios económicos porque ya no puede trabajar, ya nadie le da trabajo, ya no tiene otra forma de dónde obtener dinero. Sin embargo, tiene 3 propiedades. Entonces, de esas 3 propiedades, puede vivir en una de ellas y las otras 2 o rentarla o venderla para allegarse de recursos con los cuales pueda solventar sus necesidades económicas para poder sobrevivir. Entonces, si se fijan, bueno, es un supuesto muy bueno, un ejemplo muy bueno que nos da Ángeles Moya. ¿Por qué? Porque si el adulto vive en la propiedad y es la única que tiene y ahí vive, entonces, bueno, pues ahí sí puede pedir pensión alimenticia porque no se le puede privar de un lugar digno donde vivir y donde pasar sus últimos años. Si además de esa propiedad tiene otras, entonces sí se puede hacer una defensa en donde yo diga: no le corresponde pensión alimenticia porque además del lugar donde vive tiene otras propiedades, que las rente, que las venda, y eso le va a generar un ingreso a través del cual le va a permitir vivir durante los últimos años de su vida. Entonces, sí es importante tomar en consideración muchas particularidades. Si se dan cuenta, bueno, ahorita a lo largo de la transmisión ha habido varias preguntas que han sido buenas. ¿Por qué? Porque son muy buenos ejemplos a través de los cuales, bueno, pues les puedo dar una explicación un poquito más amplia. Y bueno, pues la verdad es que es un tema súper interesante, poco explorado. La verdad es que no hay muchos juicios de esta índole en los juzgados familiares. Sin embargo, es posible llevar a juicio una circunstancia de este tipo. Sí es posible ganarla, por supuesto que sí, siempre y cuando se den las condiciones. Lo reitero, el adulto mayor tiene presunción de necesitar alimentos. Sin embargo, bueno, pues también si hay elementos con los que podamos comprobar que no necesita el pago de la pensión alimenticia, entonces por supuesto que, bueno, también obviamente ningún juez va a condenar al pago de una pensión alimenticia cuando nosotros le alleguemos de elementos probatorios que acrediten que este señor... esta señora o este matrimonio no necesitan alimentos, porque también, igual que en todos los casos, bueno, pues también hay gente que se quiere pasar un poquito de lista, y aun cuando tienen forma de allegarse de recursos para solventar sus necesidades, bueno, pues también igual hay personas que aun cuando no necesitan, quieren demandar a los hijos, a lo mejor por alguna rencilla familiar, a lo mejor porque quieren obligar de alguna manera que los hijos les den algo. Pero sí hay que estudiar bien el caso
para poder determinar si efectivamente estos adultos mayores sí necesitan el pago de una pensión alimenticia o no la necesitan. Fernando Camoranesi me pregunta, dice, buenas noches, licenciada, pero si fue un padre que no ayudó a su hijo y mejor ayudó a su yerno, ¿puede ser una defensa? Lo comentaba yo hace un momento que la verdad es que la ley no distingue. Desafortunadamente no es una defensa. ¿Por qué? Porque la ley no distingue tratamiento para si el padre no ayudó al hijo y mejor ayudó al yerno. En realidad este tipo de defensas no son válidas. ¿Por qué? Porque al final al final de cuentas, este señor es hijo de esta persona de la tercera edad que ahora está en un estado de vulnerabilidad y necesita el pago de alimentos. Entonces, aun cuando yo vaya a juicio y diga, es que a mí mi papá nunca me ayudó y prefirió ayudar a su yerno, entonces por eso me niego a otorgarle pensión alimenticia, no es una defensa válida y el juez no lo va a tomar en consideración. Sin embargo, si lo vemos de otro punto de vista o lo planteamos de otro punto de vista, probablemente podamos ayudarnos a disminuir la carga de la pensión alimenticia. ¿Cómo? Pues trayendo a juicio a la hermana, que es la esposa o fue la esposa de este yerno. Entonces, quiero yo pensar que ese es el caso, ¿no? Que a lo mejor el papá de este señor, en vez de ayudar al hijo, ayudó al yerno. Entonces, no puedo yo hacer una defensa diciendo, yo no le voy a dar pensión alimenticia porque mi papá, en lugar de ayudarme a mí, ayudó al yerno. Pero sí puedo plantearlo de otra manera. Lo que puedo decir es, bueno, sí, yo soy hijo, pero también está mi hermana y en todo caso a mi hermana también le corresponde de manera proporcional cumplir con la pensión alimenticia respecto de mi papá. Ya no hacer una argumentación de mi papá le ayudó a mi yerno, más bien el planteamiento y la argumentación es, no solamente soy yo como hijo, también mi hermana es su hija, la traigo a juicio como tercero interesado. Y para que el juez también tome en consideración que no solamente la carga alimentaria me corresponde a mí, también le corresponde a mi hermana en una proporcionalidad, para que de alguna manera ella también se haga responsable de esa pensión alimenticia. Y me dice, si la persona fungió como padrastro, ¿puede solicitar pensión alimenticia? No. En este caso, la verdad es que el padrastro, pues bueno, no podría solicitar la pensión alimenticia. ¿Por qué? Porque en realidad no hay un vínculo paterno-filial que le obligue a este hijastro a dar pensión alimenticia al padrastro. Sería una cuestión diferente si esta persona hubiese adoptado al hijo y hubiese sido un hijo adoptivo. También igual es importante saber que las obligaciones entre los padres e hijos adoptivos son exactamente igual como si fueran padre e hijo biológico. Si este señor hubiese adoptado al hijo, a esa persona como hijo, entonces sí tendría obligación ese hijo de darle pensión alimenticia al padre adoptivo. Pero si solamente fue un padrastro, que quiere decir que se casó, se vivió en concubinato con su mamá, pero no hubo un vínculo más allá de la convivencia diaria, entonces este padrastro no puede obtener una pensión alimenticia de este hijastro, porque al final del día no hay un vínculo paterno-filial ni tampoco adoptivo que lo obligue a otorgarle pensión alimenticia. Y me dice Huicha Méndez, y si fue un padre que violó a sus hijas, ¿también amerita que le otorguen alimentos? Gracias. La verdad es un tema muy difícil de pensarlo siquiera. Desafortunadamente, pues bueno, hay casos que suceden de esta índole. La verdad es que reitero, no quisiera reiterarlo, pero reitero, la ley no distingue si este padre cometió ese tipo de atrocidades en contra de sus hijas. Desafortunadamente eso no lo hace, no hace que ellas tengan la posibilidad de omitir esa obligación que tendrían respecto de su padre. Vuelvo a insistir, la ley no distingue en ningún caso. En todo caso, en su momento, estas hijas hubiesen podido, a lo mejor, no ellas por supuesto, la mamá hubiese podido iniciar un procedimiento de pérdida de la patria potestad.
Entonces, si tuviéramos un procedimiento de pérdida de la patria potestad, entonces ahí sí yo podría hacer un planteamiento de yo no tengo obligación de cumplir una obligación alimentaria en contra de este monstruo. ¿Por qué? Porque en su momento él cometió estos actos ilícitos en contra de mi persona y mi madre tuvo a bien iniciar un procedimiento de la pérdida de la patria potestad. Entonces eso me hace que yo ya no tenga la obligación respecto de este señor para otorgarle pensión alimenticia. Pero si no hay algo así, sí tendrían obligación de otorgar pensión alimenticia si este tipo en un momento dado fuera tan cínico de pedir la pensión alimenticia. Desgraciadamente, insisto, la ley no distingue. Me pregunta Elvia Tomás Martínez, dice, ¿cómo se podría gestionar la pensión alimenticia si todos se encuentran fuera del territorio mexicano? Excelente pregunta, Elvia. Este supuesto es buenísimo, es supuesto. Pues fíjense que sí hay forma de solicitar la pensión alimenticia, incluso aún si los hijos estuvieran como ilegales en el extranjero. Se hace un procedimiento exactamente igual aquí en los juzgados de territorio nacional, en donde se solicita el pago de la pensión alimenticia y se hace la manifestación que los hijos se encuentran fuera del territorio nacional. Vamos a poner el ejemplo que los hijos se encuentren en Estados Unidos. Yo he llevado asuntos de esta índole no con adultos mayores, he llevado asuntos de esta índole con niños, con infantes. Entonces se hace la demanda normal aquí en los juzgados. Ponemos un ejemplo de la Ciudad de México. Entonces, aquí en Ciudad de México se hace la demanda, se llegan las pruebas y se le solicita al juez que decrete una pensión provisional y se hace la manifestación que se tiene el conocimiento que los hijos se encuentran en Estados Unidos de Norteamérica. El juez va a ordenar y va a decretar una pensión alimenticia. Entonces, el juez ya tiene conocimiento que estos hijos están en Estados Unidos y se va a auxiliar a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores. ¿Para qué? Para que a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores se giren los oficios correspondientes a Estados Unidos. ¿Para qué? Para que allá a través del consulado se localice, preferentemente la verdad es que debemos tener localizados a los deudores alimentarios para que a través del consulado, teniendo ya en dónde trabaja este hijo, se le puede notificar a través del consulado al patrón. Incluso igual es un oficio, se hace como un oficio de descuento normal y se le notifica al patrón de, ¿sabes qué? Este hijo o esta persona tiene señalada una pensión alimenticia en México. Entonces hay un ordenamiento de un juez de México a través del cual tú tienes que descontarle pensión alimenticia a esta persona y tienes que depositarlo en esta cuenta bancaria. Entonces, a través de ese procedimiento es como podemos obtener que estos hijos que están en el extranjero cumplan con su obligación alimentaria. E incluso también se puede hacer cuando estas personas están como ilegales en el extranjero. No necesariamente tienen que estar como ya residentes o de una manera legal. También se pueden hacer los descuentos de pensión alimenticia si se encuentran como ilegales. Dice, si uno de los hijos no cuenta con recursos económicos, ¿qué pasa? Pues mira, Rosvita, aquí se daría el mismo tratamiento que se le da como cuando se pide una pensión alimenticia para un infante. De la misma manera que el juez, si viene el papá y dice, no, pues es que yo no tengo para pagar la pensión alimenticia, entonces no la pago porque no trabajo, no tengo ingresos, entonces no puedo pagar la pensión alimenticia. Aquí se da el mismo tratamiento. Lo que dice el juez cuando se trata de un niño es, a mí no me importa si tienes o no para pagar la pensión alimenticia. Te voy a señalar un monto para pago de pensión alimenticia y yo no sé cómo le vas a hacer. Vendes chicles, pides limosna, hagas lo que quieras, pero vas a venir y le vas a pagar la pensión alimenticia a este niño, porque al final del día tú eres un adulto que puede buscar la forma de allegarse de recursos para pagar la pensión alimenticia de este niño que no tiene la forma de poder solventar sus propias necesidades, porque es un niño, porque es un infante, porque no puede trabajar, no puede allegarse de recursos económicos. Entonces, ve la forma y cumple con la pensión alimenticia.
Y si no cumples con la pensión alimenticia, entonces también hay un supuesto que es un delito por incumplimiento de pensión alimenticia y puedes ir a dar al reclusorio porque no cumples con el pago de pensión alimenticia. Entonces, este ejemplo lo vamos a trasladar al ejemplo de los adultos mayores. Igualito, este adulto mayor ya es una persona que completamente vulnerable, que no tiene cómo solventar sus necesidades alimenticias. Entonces, tú, aunque vengas y me digas que no tienes cómo hacerlo, pues le hagas como le hagas, pero tienes que cumplir con la obligación alimentaria que yo te estoy decretando. No cumples con la obligación alimentaria, entonces estás en el supuesto del delito de incumplimiento en la obligación alimentaria y puede ir a dar hasta el reclusorio. Entonces es exactamente el mismo tratamiento. Y me preguntan aquí también, dice, pero si fue juzgado por este delito el padre y fue sentenciado y se encuentra privado de su libertad, pierde cualquier derecho. Supongamos que ese fuese el panorama del asunto. Bueno, volvemos al asunto del padre que abusó de sus hijas. Si este es el caso en particular, que él obviamente fue sentenciado y fue privado de la libertad, bueno, por supuesto que está privado de los derechos y además de eso, bueno, pues si está cumpliendo su sentencia en internamiento, pues no tiene la necesidad de solicitar una pensión alimenticia, porque de alguna manera, pues el gobierno cubre las necesidades básicas, que cuáles son, pues está encerrado, tiene un techo, y ahí adentro están obligados a darle los alimentos. Entonces, en el caso en particular de este señor que abusó de sus hijas, no podría pedir pensión alimenticia porque no se encuentra en el supuesto para ello. Está en internamiento, está privado de sus derechos, pero además de ello, él no necesita ningún dinero para solventar las necesidades básicas porque sus necesidades básicas están cubiertas por el lugar donde se encuentra preso. Entonces, este caso particular es completamente diferente. Y me pregunta Huicha Méndez, cuando dicen que la pensión alimenticia es de un salario mínimo, ¿de cuánto dinero es? Bueno, Huicha, aquí hay que tomar en consideración el salario mínimo. El salario mínimo ahorita está en 207.44 pesos. Entonces, se refiere a que cuando dice la pensión alimenticia se ordena que el deudor alimentario le pague al acreedor un salario mínimo mensual. Quiere decir que tienes que hacer la suma de un salario mínimo diario por 30 días o la multiplicación. Un salario mínimo diario es de 207.44 pesos, lo multiplicas por 30 días y ese resultado, que son un poco más de 5,000 pesos, es lo que tiene que pagar ese deudor alimentario de pensión alimenticia. Entonces, pues bueno, es muy sencillo. Pues miren, la verdad es que es un tema muy interesante. Gracias por todas las preguntas que me hicieron, porque eso nos ayudó a abrir un poco más el panorama, a darme pauta, a dar respuestas a preguntas complejas y que son del día a día. Entonces, bueno, muchísimas gracias a todos los que me hicieron estas preguntas, porque gracias a ello, bueno, tuvimos un panorama más amplio para poder dar la explicación. Muchísimas gracias por acompañarnos. La verdad es que me encanta transmitir el conocimiento jurídico. Por ello es que, bueno, estoy comprometida con ustedes, estar cada 8 días, todos los miércoles aquí en las transmisiones. Y los invito de nueva cuenta que sigan las transmisiones los días lunes, miércoles y viernes. ¿Para qué? Bueno, para que pues hagamos extensa la cultura jurídica y bueno, quienes no son abogados puedan tener conocimiento o puedan solventar sus preguntas en el momento de las transmisiones. Quienes son abogados, bueno, pues aprendamos un poquito más. Yo aprendo también con ustedes, con sus preguntas. Quienes son estudiantes de Derecho, bueno, pues también igual puedan allegarse de los conocimientos necesarios. Muchísimas gracias a todos ustedes por sus saludos, por sus bendiciones, por el reconocimiento que le dan a esta gran labor con la cual estoy comprometida. Muchísimas gracias. Les voy a dar mis redes sociales para que me sigan en ellas y bueno, pues también puedan obtener un poquito de más conocimiento en ellas. En Facebook me encuentran como Gabriela Hernández García. Tengo una página que se llama Asesoría Jurídica Gratuita Laboral y me encuentran también en TikTok como abogada Gabriela Hernández. Y además de ello,
También igual me encuentran en YouTube como abogada Gabriela Hernández García, me encuentran en Instagram como LIC Gabriela Hernández García. Y bueno, les voy a compartir mi número de contacto a través del cual me pueden contactar solo a través de mensajes de WhatsApp. Es 55 12 93 66 75. Y bueno, pues es un gusto, es un placer estar con ustedes. Muchísimas gracias por su apoyo. Continúen siguiéndonos, bueno, pues para que también nosotros tengamos esa motivación continua de estar haciendo estas transmisiones y compartir con ustedes esta cultura jurídica. Muchísimas gracias, excelente noche y que la pasen bonito. Los espero dentro de 8 días con un tema más en en nuestro programa y en esta página de asesoría jurídica y defensa jurídica para la familia. Muchísimas gracias, buena noche, un abrazo, hasta luego.